Hola a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. En esta oportunidad vamos a analizar la situación política del país, como en las últimas semanas, incluso antes de comenzar los días santos, pues fue noticia, polémico en las redes sociales, el envío de una carta al presidente de Estados Unidos de 25 ciudadanos, muchos de ellos académicos, economistas, la gran mayoría, que solicitaron la flexibilización o el levantamiento de las sanciones económicas contra Venezuela. También hubo pocos días después la respuesta, otra carta firmada por 68 ciudadanos, algunos dentro de la política del ala más radical de la oposición, como por ejemplo Antonio Ledesma, María Corina Machado, también estaba allí Miguel Otero Silva. Otra carta enviada al presidente de Estados Unidos donde señalan por qué no se deben levantar las sanciones de Venezuela, siendo el gobierno de Nicolás Maduro un gobierno que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Para analizar la situación en la que se encuentra la oposición venezolana en este momento, la sociedad civil también, que está preocupada por buscar una salida democrática a la situación de Venezuela, tenemos con nosotros al doctor en Ciencias Políticas, Guillermo Tell Aveledo, quien además es decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas, la UNIMED. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Muchas gracias, Ana. Contento de estar aquí. Bueno, la primera pregunta va relacionada con esas dos cartas, esa guerra de cartas que fueron enviadas al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué efectos tienen ambas cartas para el país? ¿Y pueden provocar realmente alguna reacción en el gobierno de Joe Biden? Es difícil por cuanto la política norteamericana no se maneja por medio de cartas públicas por remitidos. Los remitidos son gestos más hacia la audiencia para explicar alguna línea política y para orientar a la opinión pública que propiamente hacia los involucrados. Obviamente, el modo de hacerlo y el modo en que lo hacen actores políticos, incluidos los que están aquí involucrados, o algunos de los que están aquí involucrados, es por medio del cabildeo. En Estados Unidos el cabildeo, la entrada de la influencia en los pasillos, los corredores del poder, que eso, la ciudad de Washington es particularmente explícita en su funcionamiento para eso, ¿no? Si uno quiere incidir en la política norteamericana, los remitidos se hacen así solo en tanto y en cuanto se quiere influir en la opinión pública, pero no para este lado. Y eso revela también parte de este fenómeno. Una cosa que no se ha dicho es cómo es que sale esto a la luz. Lo que han dicho los autores de la primera carta, la carta firmada inicialmente por 25 venezolanos, pero al parecer con muchos más en apoyo fuera de estos 25, pero esta es la versión que salió primero. Esta versión estaba en proceso de ser finiquitada, de ser pulida, de salir a la luz pública para recolectar las firmas, para apoyarla, y de repente sale, y nadie se pregunta, bueno, ¿cómo salió? ¿Quién la filtró? ¿De dónde salió? Obviamente estamos en un sistema entre inexperiencia y desconfianza, que es a mí lo que más me refleja este episodio en general. ¿Y por qué digo esto? Porque las distintas cuestiones importantes, sustantivas, que están planteadas en esa carta, que son más que las sanciones, por eso lo podemos hablar en un momento, son cosas que debe discutir la sociedad venezolana que desea un cambio, y la carta todavía plantea un deseo de un cambio. Obviamente está insatisfecha con el status quo, está satisfecha con la circunstancia de las sanciones, pero también una satisfacción que va hacia el Estado venezolano. Por eso la carta no se dirige al Estado venezolano, porque no es el actor que puede influir en este ámbito específico. Y hay esa tirantez entre todos los sectores sociales, políticos, económicos, que quieren un cambio en Venezuela, o que en algún momento quisieron un cambio en Venezuela en un sentido que era unitario, y hoy día están desperdigados. ¿Desperdigados por qué? Porque hay diferencias tácticas, hay diferencias personales, hay diferencias estratégicas, y esas diferencias, en tanto que no se resuelvan previamente, nos van a dar estos episodios que son reflejos de la desconfianza entre los actores.
Sí, justamente, bueno, cuando salió la primera carta publicada, la de las 25 personas, pues salieron a relucir muchos comentarios, críticas, cuestionamientos. Decían que era una carta complaciente al gobierno de Nicolás Maduro. Eh, Actores del denominado G4, pues también decían, los colocaban en la acera del frente y pues decían que eran comprados por el gobierno, pero más allá de eso, bueno, ¿por qué a estas alturas es más notable que no existe acuerdos para lograr una transición democrática dentro de la oposición? Porque a estas alturas pues cada quien pues va como por su lado, eh, buscando algunos acercamientos con el gobierno y otros pues intentando resolver o entenderse dentro de sus propios partidos, como el hecho del G4, que algunos partidos están intentando hacer renovaciones, renovaciones de su dirigencia. Bueno, en los propios partidos hay debates internos con respecto a esto. Yo no veo una posición unitaria dentro del propio G4 y de la plataforma unitaria en torno a este tema. De todos modos, la carta también plantea a la plataforma unitaria como el beligerante principal frente al gobierno, es decir, el actor político que se debe poner de acuerdo con el gobierno, con el Estado venezolano, es la plataforma unitaria. No están inventando otras mesas, no están pidiendo ni siquiera participar en una negociación. La carta en ese sentido es mucho más, pero como plantea un cambio y una crítica a lo que ha sido una estrategia completa, se le lanza ese aldabonazo, se le lanza esa especie de invectiva. Y se lanza sin haber realmente sopesado, creo yo, el contenido. Pero más allá de esto, vemos otro elemento. Ese elemento es que en la opinión pública venezolana, desde hace años, estamos jugando con la palabra transición como se juega con el abuso de las palabras, vamos a decirlo bien claro, La transición se ha convertido en algo que no es en ciencia política. Aquí no me quiero poner el sombrero pedante de politólogo, pero tengo que hacer un poquito de lección. Una transición es un proceso en el cual desde el poder, a diferencia de una revolución, a diferencia de una rebelión, a diferencia de un golpe de Estado, una transición desde el poder, se abren las compuertas para cambiar las reglas económicas, sociales y eventualmente políticas, porque las transiciones no todas se dirigen a la democracia, aunque ese es el deseo, y es la aspiración teórica. Si eso es así, tiene que venir la voluntad desde el poder y tiene que ser un poder que en última instancia los adversarios fuera del poder reconozcan. Es lo que pasó en España cuando gente que estaba fuera del franquismo reconoció al posfranquismo y reconoció su legitimidad, reconocieron al rey, reconocieron todas esas cosas que venían del socavamiento de la República 50 años antes, con todos sus traumas, con todos sus problemas, venían de una guerra civil, pero claro, pasaron décadas, eran otras generaciones. Aquí quizás es demasiado temprano para aspirar a eso, pero también es necesario aspirar a eso porque, la verdad sea dicha, el status quo actual es insostenible. No insostenible porque se va a caer, sino que es insostenible porque es inaguantable. ¿Inaguantable en qué sentido? Y aquí podemos ir a otro punto sustantivo. Si queremos una transición, hace falta considerar las posibilidades de cambio desde el poder. Y aquí tenemos que pensar, bueno, hasta qué punto el poder en efecto está cambiando en Venezuela. No está cambiando en sus actores, pero eso está cambiando en sus acciones. Ha cambiado su guión. ¿Hasta qué punto? A un punto limitado, a un punto frágil, a un punto todavía muy, muy vulnerable, pero en todo caso es distinto. No es verdad que lo que está haciendo hoy el Estado venezolano es lo mismo que hace 3, 4, 5 años. No, ha cambiado algunas políticas centrales, algunas nucleares para la política chavista de los 15, 18 años anteriores. Y eso es importante. ¿Es un gesto hacia la democratización? No, lo hacen por supervivencia. Es un gesto hacia la apertura. Genera otros actores que por lo tanto van a tener mayor poder y van a tener mayor influencia, y en ese sentido es una apertura inevitable e insospechada. Pero ¿es una transición a la democracia? Puede serlo en la medida que se quiera eso desde el otro bando. Ahora bien, ¿se quiere eso o se quiere un cambio de ruptura? Y este es el problema. Estamos aquí debatiéndonos entre una ruptura y una transición.
muchas veces se habla de transición, pero no se está diciendo lo que es. Y esta carta, para mí, es la primera vez en mucho tiempo que se está hablando de transición correctamente. Yo puedo no estar de acuerdo con los términos, puedo no estar de acuerdo con la idea de transición, o puedo estarlo, pero lo cierto es que por primera vez se plantea, bueno, eso se tiene que hacer en estos términos. Y por ahí va el planteamiento, que sigue siendo un planteamiento crítico si uno examina la carta. Claro, la carta habla, la primera de los 25 ciudadanos habla de que las sanciones no son las culpables de la crisis humanitaria que tenemos en Venezuela, pero sí han afectado considerablemente la calidad de vida de los venezolanos. Y también plantean allí la posibilidad de que, bueno, de que venga, se generen licencias, se otorguen licencias para que vengan otra vez empresas petroleras occidentales a Venezuela. Pero yo le digo, haciendo usted un análisis como politólogo, ¿han sido efectivas las sanciones internacionales contra Nicolás Maduro? Depende de qué es lo que se quiera. Cada vez que tú preguntas eso, te cambian la historia de por qué se someten o por qué se proponen o por qué se apoyan. Porque en realidad las sanciones son herramientas de la política exterior de otro estado, de otros estados. No son herramientas de la oposición venezolana. La oposición venezolana puede estar a favor, puede estar, puede haber sugerido o esperado estratégicamente que era deseable esta medida, esta herramienta, pero la verdad sea dicha, en la historia a través de la cual se justifican esas sanciones y que algunos de nosotros incluso pensamos, yo pensaba positivamente de ellas hasta hace unos años, se orientaban hacia la idea de un cambio súbito, rápido en la política venezolana. Esa es la verdad por la cual se vendieron las sanciones. Esa es la verdad por la cual se promovieron las sanciones. Que se iba a promover no tanto un sufrimiento aguas abajo, no es esa idea, sino un quiebre aguas arriba, es decir, en la cúpula del poder, que iba a apretar, que iba a hacerse insostenible, como hoy con los oligarcas rusos y demás, se plantea Occidente con respecto a las sanciones hacia Rusia y la invasión en Ucrania. Si la élite del poder está comprometida, está vinculada a negocios, intereses, etcétera, que tiene el Estado venezolano y tú aprietas esa élite por sanciones personales y por acceso a renta dentro de esa élite, eso se iba a quebrar. Y se esperaba, había informaciones, había creencias, había convicción de que eso iba a ser rápido. Que, para decirlo en dos platos, los militares se iban a alzar contra Maduro, haciéndolo insostenible. Esto no ocurrió, y no solo no ha ocurrido, sino que han ocurrido otras ventajas. Lo que hoy se usa como defensa de las sanciones, la mejora económica viene, la paz bodegónica viene justamente por las sanciones, que es una declaración correcta, pero quiere decir que entonces está de acuerdo con el status quo. Es absurdo, tú le estás dando una avenida de eso. ¿Y qué es lo que hacen estos sectores de la sociedad? ¿Qué es lo que están planteando? Eso es insuficiente, porque el crecimiento que existe en Venezuela es desigual. El crecimiento que existe desigual en Venezuela en el consumo es absolutamente frágil. Está basado solo en la importación y en la libertad de comercio y no está basado en la producción interna. Por lo tanto, no ha crecido, aunque han crecido los salarios reales, no han crecido a un modo en que se pueda crecer la economía y puedan los individuos consumir más y mejor, puedan planificar su futuro, y todavía entonces la sociedad venezolana está empobrecida. ¿Tú quieres enriquecer la sociedad venezolana o quieres medrar en este crecimiento de 3-4% interanual que se aspira? No, tienes que quebrar. Y el nudo gordiano de esto para ese juicio, para ese análisis, son las sanciones. Luego se añaden otros elementos que yo no compartiría de esa carta, pero yo lo abundaría aquí. ¿Tú quieres fortalecer la sociedad? Permítele esto. Permite que ese dinamismo de la sociedad que está creándose se dinamice con mayor capital, y ese capital solo va a poder ser libre si tú facilitas desde afuera estos elementos. Ese es el planteamiento. Pero si me dice que es un asunto moral, tú estás realmente distrayendo el punto. Ahora, no es el único punto que hace la carta. La carta lo enmarca en las violaciones a los derechos humanos. La carta lo enmarca en la necesidad de reinstitucionalizar la vida pública. La carta lo enmarca en la crisis humanitaria que está vinculada a la crisis de los derechos humanos.
Y aquí hay personas que firman la carta que son activistas en esa área. Ahora, no hay acuerdo entre todos, porque de nuevo estamos con el tema de las transiciones. Cuando hay una transición política, social o económica, y estamos en el curso de una transición económica muy tímida, muy frágil, muy precaria, muy embrionaria, se hacen concesiones a la justicia. Se hacen concesiones a la justicia. Y eso es algo que eventualmente vamos a tener que hacer las paces si queremos esa ruta. Si no queremos una ruta transicional, bueno, no hay problema, pero no se hable más de transición. No se hable más de transición, sino que insistamos con la ruptura. Seamos serios en lo que eso implica, porque también ocurre, y este es un punto adicional, que a veces se resiste al cambio del status quo porque el status quo conviene en la eternización de ciertas circunstancias, financiamiento y reconocimiento externo, de vocería de una posición que es vigente en algunas latitudes y no vigente internamente, o cada vez más débil internamente, débil no solo por sus errores y no fundamentalmente por sus errores, pero también por sus errores, pero también por la represión y demás. Entonces yo, como sé que ya no voy a jugar allí y no me van a conceder nada, bueno, prefiero jugar y mantenerme con vida en este otro escenario. Y eso es, hasta cierto punto, una claudicación de tu deber político. Una claudicación de tu deber político. Y con esas cuentas también tenemos que tomar cálculo en la vida política nacional. Parte del empresariado y el sector de la sociedad civil que está hablando en esta carta está diciendo, bueno, a nosotros también nos abandonaron la política, nos abandonaron los políticos, ellos ya tienen resuelto su problema y yo tengo que vivir aquí y que quedé colgado de la brocha. Durante años esos sectores habían financiado a la oposición. Durante años esos sectores habían facilitado y apoyado medidas políticas de la oposición, con deteniendo el comercio y deteniendo la industria, apostando por el cambio político. Y ese cambio político no se dio, independientemente de las sanciones. Las sanciones son hoy el quid del debate, pero no es lo único que debemos debatir. Y el gran problema de esto, que me refleja todo este episodio, es que la sociedad venezolana no está debatiendo y no está presta a debatir, no está lista para debatir. Se lanza una opinión, discutible o no, apoyable o no, y la respuesta no es el análisis de la opinión, sino la calificación a esa opinión. Así simplemente no se puede. Y quien disfruta esto, en última instancia, a quien le conviene la división de la sociedad, es el status quo y el Estado. Eso le iba a preguntar. Adicionalmente a estas cartas, un grupo de ciudadanos también viene participando en lo que se llama el foro cívico. Allí vemos figuras empresariales como Ricardo Cusano, como Jorge Botti, personalidades destacadas, representantes de ONGs como Médicos Unidos, una serie de ONG o de organizaciones civiles que se han reunido directamente con representantes del alto gobierno. Y yo le hago dos preguntas con relación a esas reuniones. Allí incluso se está debatiendo, o cuando uno habla con la gente de Fedecamas, dice que de allí surgió el debate de devolver algunas tierras, empresas que habían sido expropiadas hace 14 años y que están siendo entregadas, o está el debate de ser entregadas a sus originales dueños, pero totalmente quebradas. Yo le pregunto dos cosas. ¿Por qué en este momento para Maduro es más fácil reunirse o reunirse con ONG, con representantes de la sociedad civil, de gremios empresariales, que con la oposición democrática para retomar un diálogo en México? Y la segunda pregunta va un poco a eso que usted decía. Acá el gobierno está cambiando en sus acciones, más no se están cambiando los autores políticos. El debate ya no es la rendición de Maduro. El tema de fondo ya no es sacar a Maduro del poder, es convivir con él y lograr algunas mejoras económicas. ¿Por qué llegamos a este punto? Oye, no estoy tan seguro de lo último acerto, y aquí comienzo por el final. No estoy tan seguro que el debate sea la convivencia con Maduro. El debate es si se tienen reglas internas y si avanzan esas reglas para el cambio, o si simplemente se espera y estamos todos a la merced del status quo, sin cambiar nada. Ese es realmente el debate. La convivencia con el presidente Maduro, en tanto que presidente,
¿Es ahora un término realmente contencioso? ¿Hay rebeliones? ¿Hay alzamientos? ¿Hay disidencias activas? No, no las hay. No las hay. Entonces no me pueden decir que es una suerte de puñalada por la espalda a los actores del frente de lucha. No, no lo es. No lo es. El caso es que estamos viviendo bajo este sistema. Estamos viviendo bajo este sistema. ¿Qué debo hacer yo si yo quiero el cambio? Bueno, yo tengo que o radicalizar mis acciones y tomarme en serio eso y no simplemente hablar de construir opciones que no están en la práctica, o ponerme a trabajar en las reglas que existen. No fatalmente, porque tú lo que quieres es cambiarlo en esas reglas. Y hasta cierto punto tú quieres que el Estado baje la guardia, el Estado se confíe, que el Estado sienta que, caramba, bueno, yo estoy tan poderoso que no me va a pasar nada si yo relajo ciertas cosas. Esta gente no me amenaza. Y ahí tú crecer. Y ahí tú aprovechar. Tú no puedes claudicar tu responsabilidad política. Estos actores de la sociedad civil no son políticos en ese sentido. Están demandando, como hace la sociedad civil en todas partes, incluso en los sistemas autoritarios, por sus intereses. Y eso es legítimo. Si creemos una sociedad pluralista y queremos una sociedad pluralista, tenemos que admitir que hay intereses diversos y que no siempre van a coincidir con los que tenga uno mismo. Entonces, sí, los empresarios están defendiendo la propiedad que les fue expropiada, están defendiendo la necesidad de nuevas reglas económicas, están defendiendo la necesidad de un nuevo ambiente económico. ¿Por qué culparlos de que actúen como deben actuar? Los políticos, no, los empresarios no van a hacerle el trabajo, la sociedad civil no puede hacer el trabajo a los políticos y los políticos no pueden claudicar su propia responsabilidad. Eso por una parte. Pero por otro lado, ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo que aún se hubiese convocado, hablando de la idea de la facilidad o no de reunirse con la plataforma unitaria en México o con estos señores en Caracas. ¿Hay realmente una política unitaria hoy en la agenda de la oposición venezolana? La hay entre los factores del G4. No están los factores del G4 en una suerte de recalibramiento propio. Ahí tenemos divisiones y crisis en Voluntad Popular, un debate soterrado en Primera Justicia, un congreso ideológico actualmente en Un Nuevo Tiempo y las relaciones entre Acción Democrática y sus divisiones problemáticas porque implican el reconocimiento o no de una acción coercitiva y represiva del Estado, pero entonces los partidos están distraídos en eso. Pueden tener un frente común, están haciendo un frente común, hay coordinación, se reúne el comisionado Blay con los líderes de los partidos, hay diálogo permanente. Lo que transpira en los corrillos del poder, en los chats de WhatsApp, es que no es así, no es así. Y no por dolo, sino porque eso es un canal que está básicamente muerto. ¿Muerto por qué? No muerto porque la negociación de México esté muerta. Ahí a cada rato hay oportunidad que sea. Y la carta la pide. La carta de los 25 la pide que se reactive. Sino porque un actor fundamental, que es la plataforma unitaria, bueno, no está actuando. Pensemos en todas estas semanas con todo lo que ha pasado y ha habido realmente un silencio o una desconexión del gobierno interino y de el señor Guaidó frente a todo esto. No hay una respuesta clara. Hay respuestas de agentes de factores de este sistema y de este status quo opositor, pero no es realmente un enfrentamiento directo a los problemas y a la confusión. ¿Qué habría hecho yo de ser dirigente opositor? Le habría tomado la palabra. O estamos contentos que el gobierno se transforma, gira el hecho a favor de tu narrativa. No seas tosudo y no pienses que las cosas simplemente no ocurren. Diría, celebro que el gobierno admite y reconozca a la sociedad civil, celebro que la sociedad civil esté demandando mejora económica, no estamos de acuerdo con algunos de sus planteamientos, pero en un sistema pluralista eso debe hacerse y quisiéramos que hubiese una discusión más amplia de estos temas y estamos presentando esto y esto y esto y esto. Al fin y al cabo también se ha planteado en la plataforma unitaria
de México y en las mesas de México y en declaraciones del gobierno interino que las sanciones son un mecanismo de negociación. Entonces, úsalas, y eso es lo que está reconociendo esto. Te doy a cambio de sanciones a esto, pero no, se formó un escándalo. ¿Estamos renunciando a las sanciones? De nuevo, son posiciones tomadas, son narrativas tomadas y no se hace constructivamente y se pierde la oportunidad de transformar esto en lo que es una evidencia de tu debilidad política coyuntural en una fortaleza. Pero no estamos preparados para esa conversación porque no estamos teniendo esa conversación. Y bueno, hay algo clave que dice la carta presentada el miércoles santo, es que, bueno, en la medida que las personas puedan tener mejor calidad de vida, tendrán más tiempo para pensar en la política. Es lo que plantean esos 25 ciudadanos, como dije al principio, la mayoría economistas. Usted decía que no hay un debate político en este momento. ¿Cree que el venezolano ya está militando en la antipolítica? ¿Que el venezolano siente que fracasó en su deseo por recuperar la democracia? Es una muy buena pregunta y se conecta con un tema, un optimismo que yo no comparto en esta carta. Yo no estoy seguro si las organizaciones de la sociedad, una vez que estén pensando en una prosperidad y estén ahí, estén consolidadas en esa prosperidad, van a pensar en lo político, porque obtienen ellos sin necesidad del costo político que significa participar. Hay un punto difícil de conseguir entre la prosperidad y la menesterosidad que permite la acción política. Ese es un punto difícil de pensar. Pensemos en los antipolíticos 90. La mayor parte de la gente estaba pensando en su bienestar económico y estaba desafectada de lo político mientras había un mar de fondo de descontento que capitalizó Hugo Chávez. Eso es lo que pasó. Aquí eso podría pasar todavía y por eso, recordemos, hoy día el chavismo reprime más hacia su izquierda que hacia su derecha. Pero es posible que haya una expectativa de retorno a la voluntad política democrática si hay mayor prosperidad. Venezuela no es China. Venezuela no es China. Venezuela tiene una cultura democrática bastante arraigada. Al menos una mitad de los venezolanos prefieren la democracia a otros sistemas de gobierno y consideran la democracia esencialmente como participación y libertad de expresión. Y aunque no todos son demócratas liberales, aunque no todos son la visión ideal que quizás se toma en esa carta, ese es un aspecto cultural en el cual yo creo que hay un fundamento importante de optimismo. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Qué pasa con la sociedad que dice, si yo no trabajo, no como? Si yo no me ocupo de mi vida, no me van a salvar Guaidó, Maduro, Omar Figueras o el Foro Cívico. Nadie me va a salvar si no hago lo mío. Bueno, ese ensimismamiento y ese individualismo van a volver a pesar cuando haya nuevas crisis. Y cuando la sociedad se dinamice, va a haber nuevas crisis. Va a haber nuevas crisis. Ahora, tú tienes que mantener la llama viva. Y esa es tarea de los políticos democráticos. Si los políticos democráticos no hacen esa tarea evangelizadora, si los intelectuales de la sociedad no hacemos, que creemos en la democracia, no hacemos esa tarea evangelizadora, pues no va a quedar causa por la que combatir. Se va a olvidar, va a ser una cosa, bueno, tú sabes que mis abuelos protestaban en las autopistas. Y no va a ser la causa de los venezolanos nuevos. Y eso es lo que tenemos que hacer, especialmente hoy que hay menos medios de comunicación libres, que hay menos modos de socialización de esta idea y que no siempre se permite esa discusión. Aprovechemos las avenidas para eso. Por eso es importante para mí esta entrevista, como es importante para mí decir estas cosas. Y bueno, quería preguntarle, decía usted, Venezuela no es China. ¿Qué estamos teniendo? ¿Cómo se podría llamar a este gobierno que está cambiando algunas acciones económicas? Porque bueno, conversaba yo con investigadores de Se Dice Libertad y ellos decían, no le podemos llamar capitalismo salvaje porque el capitalismo se basa en el respeto de la propiedad privada, en la institucionalidad, y este país no lo tiene. De hecho, no se ha cambiado ni una sola ley que atente contra la propiedad privada. Si en dado caso se están cediendo empresas expropiadas o fincas expropiadas, pues no hay garantía de que una vez recuperada se respete, digamos, esa propiedad. ¿Cómo podría definir usted el tipo de modelo económico que ahora tenemos en Venezuela? Bueno, decir que no es capitalista
sería mentir por cuanto quienes controlan los mecanismos de producción y distribución son agentes privados. Ahora, esos agentes privados hay que verlos en su origen. ¿Cuál es la oligarquía del dinero en Venezuela? No son los empresarios tradicionales. Ellos están buscando poder competir allí, poder competir legalmente. Son los comerciantes, son sectores que han estado no necesariamente favorecidos, pero sí beneficiados por las políticas de importación y por el contacto con el Estado. Entonces, es lo más cercano, eso que llamamos en ciencia política y en ciencia económica, crony capitalism, capitalismo de amigotes. ¿Qué es salvaje en qué sentido? Y aquí yo tengo que contradecir a mis amigos de Se Dice. Es salvaje en el sentido que justamente no hay reglas. Beneficia a quienes están contentos con el poder y a quien el poder está contento con. Justamente se mantiene así una rienda corta. Es como los oligarcas en Rusia. ¿Quiere ser? ¿Es eso lo que pide la Carta de los 25? No, la Carta de los 25 dice, por favor, que hayan reglas económicas. Es lo que demanda cada rato el Consejo de Comercio y Fedecámaras. Es lo que se demanda cuando se quiere el regreso del crédito. Es lo que se demanda cuando se pide el regreso de la propiedad con todos sus papeles. No es eso lo que está ocurriendo. Por eso dije que es una apertura y una transición económica frágil, embrionaria y precaria. Insisto en ello. Eso es lo que es. Pero decir que no está ocurriendo sería, ¿es insuficiente? Claro que es insuficiente. Ahora nos va a plantear otros problemas. ¿Cuáles van a ser las relaciones de trabajo en esa nueva Venezuela? ¿Cuál va a ser el estado de bienestar en esa nueva Venezuela? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del Estado frente a la sociedad en términos de servicios públicos y demás? Porque hoy día el Estado se desentiende de eso. Y eso lo demanda la sociedad. Las protestas que hay hoy en Venezuela son protestas por agua, gas, electricidad. No son hoy protestas por derechos políticos. Pero va a haber la conexión, y esa es tarea de los políticos, de establecer el vínculo entre esos problemas profundos y la necesidad de cambio de reglas políticas. Algunos llaman cambio de régimen, podemos llamarlo transición, que el gobierno empiece a actuar no solo distinto en materia económica, que lo está haciendo poco a poco, sino que actúe distinto en términos políticos. Hasta cierto punto, habría que desear que el PSUV se adequise. Que el PSUV se adequise, es decir, que el PSUV consienta que ya yo no voy a transformar revolucionariamente esta sociedad, ya hice lo que iba a hacer, ya cambié la élite, vamos a dejar que otros actúen. Y ese reconocimiento es importante, fue importante para la democracia en el siglo XX y puede ser importante para una democracia en el futuro. ¿Está el PSUV en eso? El PSUV tiene un instinto autoritario y ese es un problema. Tiene ese instinto. Cada vez que parece que se abre, se cierra otra puerta. Y hay que contar eso. Y aquí hay algo de lo que no he hablado en este tiempo. Dije antes que la transición es un proceso que se abre desde el poder. Estamos viendo una apertura económica que el gobierno siempre reclama que no lo reconocen, que no lo reconocen suficientemente, que está haciendo gestos constantemente. Pero son esos gestos suficientes para generar confianza. El gobierno no lo ha hecho, el gobierno tiene la mayor responsabilidad en eso. Cuando repitió las elecciones en Barinas, cuando conculcó resultados en otros municipios de estado, cuando hizo estas cosas, deshizo lo que estaba haciendo con las negociaciones en torno al CNE, deshizo lo que estaba haciendo con la confianza electoral del año pasado y deshace esas medidas de confianza embrionarias. Si el gobierno quiere seriamente una transición política bajo su control, tiene que empezar a hacer gestos de eso. No me diga que basta con lo que está haciendo. No basta con lo que está haciendo. Si no, nunca va a generar esa confianza. Para que Santiago Carrillo y Felipe González se sentaran con Manuel Fraga y Adolfo Suárez en España, tenían que empezar a ver gestos extraordinarios que no bastan. El troleo, la censura, no son suficientes. El que un Estado sea tan suspicaz que a una señora de TikTok la arreste por un pinche video que no había visto nadie, francamente, no estamos hablando de que se están tomando en serio esta tarea. Tú no puedes tener eso. Y la responsabilidad de una transición parte de los actores en el poder. Yo puedo pedirle, yo puedo tocar la puerta, yo puedo estar sentado en la verja gritando, ábreme, ábreme. Pero si tú no me abres, no estamos comenzando. Y eso vale en lo económico, vale en lo social y vale en lo político. Y bueno, me surge otra pregunta. Usted llama que estamos viviendo la etapa del Pax bodegónico.
que es una etapa frágil, es una etapa muy precaria. ¿Es sostenible en el tiempo esa política donde solo se benefician unos pocos? Bueno, sí, claro que es sostenible. Es decir, decir que es insostenible en un sentido de cambio inmediato bueno, no es adecuado. Pero cuando yo dije que era insostenible es porque es insostenible moralmente. La Okay. desigualdad que está allí, podemos vivir con desigualdad muchísimos años, eso es que viven con desigualdad muchísimos años. El caso es que moralmente nosotros en nuestra constitución, en nuestro espíritu político, en nuestra noción de república, requerimos de algún tipo, de alguna mitigación de la desigualdad. Y esta es la desigualdad más grande que hemos tenido en la historia de Venezuela desde los tiempos coloniales. Esa es la verdad transparente de este hecho. ¿Sostenible es? Claro, hay sistemas que pasan muchísimos años con desigualdad, sin necesidad de represión, con desesperanza aprendida. Eso pasa y podemos vivir con eso. Ay, no tengo libertad, pero tengo Nutella. Y las élites se mantienen en eso. Eso es moralmente sostenible. Si tú crees en la democracia, no. Y cuando la Carta menciona la crisis humanitaria, cuando la Carta menciona el problema de los derechos humanos, está admitiendo eso, está admitiendo eso. El gran problema es que es más fácil decir que cambie todo para que nunca nada cambie, que parece ser el reclamo de otros comunicados. Yo, como lo que voy a pedir es imposible, como lo que voy a pedir es inasible, pues siempre tendré la razón. Nada va a pasar. Y eso me parece más irresponsable. Yo puedo estar en desacuerdo con algunos aspectos de la carta, pero considero que hoy día es algo que podría mover el juego político. ¿Lo va a hacer? Lo dudo por la reacción, lo dudo por las posiciones tomadas y lo dudo porque hoy el gobierno más bien siente y no juega seriamente a estos planteamientos y no discute seriamente. Y la oposición también está muy fragmentada en ese sentido. Doctor, fíjese, yo quería también preguntarle, hubo pues un encuentro el 5 de marzo en una delegación del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, que resultó pues en la liberación de 2 presos políticos y una serie de análisis que dicen que, bueno, Venezuela podría ser tomado en cuenta nuevamente como un proveedor de petróleo, por lo menos se está evaluando otorgarle licencias a Chevron para la explotación de la faja petrolera y comercializar el petróleo y cobrar así la deuda que tiene Venezuela con Chevron. Pero yo le pregunto, ¿cómo ve usted las cosas? ¿Cree que puede haber realmente un cambio, una flexibilización de esas sanciones, una ligera mejoría de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos? Por eso de que, bueno, la crisis energética que ha provocado la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. El gran problema para Estados Unidos es definir si la democracia venezolana es más o menos valiosa que la situación energética que tiene. Y las decisiones de un gobierno actúa con lo posible y lo que tiene frente a sí. Y la crisis que enfrenta el gobierno de Joe Biden es enorme, es multidimensional y sería un aliviadero de poder contar con una Venezuela alineada a ese propósito. Ya no lo va a hacer con el gobierno que deseaba, puede planteárselo en ese sentido. Estados Unidos ha apoyado sistemas autoritarios en otros momentos justamente porque tienen conveniencia económica y conveniencia estratégica. Tenemos que realmente hacer las paces con ese hecho. Entonces no podemos depender, los demócratas venezolanos no podemos depender de la acción de otro país u otros países, por más bien intencionados que sean, por más paladines de la democracia y los derechos humanos que hayan sido en su historia, no podemos depender de ellos para nuestra propia política. Si los tenemos de aliados, bien. Si no los tenemos de aliados, bueno, hay que ir adelante. ¿Va el gobierno de Maduro a obtener estas concesiones? El caso es que lo que está pidiendo Estados Unidos a cambio es todavía muy alto para el gobierno de Maduro en su propia visión. Yo pienso que le convendría hacerle caso. Le convendría hacerle caso porque es muy probable que el mercado petrolero se reestabilice. Es muy probable que Rusia, si Venezuela le pase sanciones, no va a poder Rusia. Bueno, entonces, olvidemos de esto. Europa sigue comprando gas a Rusia, no ha cambiado, no ha iniciado una transición energética todavía. Así que esta oferta va a expirar
y si el gobierno quiere sacarle el jugo, sería adecuado que actuara en consecuencia. De nuevo, la pelota está en la cancha del gobierno venezolano. Si el gobierno accede, bien, empezará a ocurrir eso. Si no, creo que es improbable que ocurra antes del año que viene, porque Estados Unidos tiene presiones, además de política interna, con respecto al mantenimiento de este status quo. Y hay que ver lo duro que puede ser Estados Unidos y la política norteamericana, que no solo depende del Ejecutivo, sino también del Congreso y de los lobbies, en mantener el status quo. Está diseñada para, una vez que se toma una decisión, no revertirla. Y es difícil, es difícil. Y eso lo saben quienes escribieron la carta. Estoy seguro que lo saben. Bueno, doctor, quedan muy poquitas preguntas. No quiero tocarle también este punto. Decía usted, bueno, estamos en un proceso, los partidos de oposición de renovación, los partidos de oposición tradicional, Voluntad Popular, pues ha sido uno de los primeros que ha dicho que se está evaluando el cambio de ciertas dirigencias. Eso ha generado pues renuncia de un grupo de jóvenes y dirigentes de la militancia de ese partido. Le pregunto, ¿cree usted que las organizaciones tradicionales de oposición logren deslastrarse el liderazgo individual, donde 4 personas o el llamado cogollo es el que toma las decisiones políticas? ¿Cree que en este momento existe la intención de que quienes ganaron algún espacio político el 21 de noviembre, así sean partidos pequeños de oposición o nuevos, sean tomados en cuenta? En tanto y en cuanto el liderazgo en la pirámide, en el tope de la pirámide de los partidos políticos, generó una desconexión con sectores medios de sus partidos que tuvieron una política distinta el año pasado y empujaron a los partidos hacia la participación electoral, porque esa es la verdad. Y están resolviendo localmente problemas que no resuelven arriba. Esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando. Mientras eso no se resuelva y en algún momento se va a romper. ¿Qué puede pasar? O que surjan nuevos partidos y se coaliguen en torno a partidos de fuerza local, y ahí, ojo con fuerza vecinal como alternativa en esto, porque la diferencia entre fuerza vecinal y la plataforma unitaria es esencialmente táctica, no es estratégica, o no parece ser estratégica. Y si los partidos no reconocen esa verdad de su militancia y de sus organizaciones, porque los partidos son organizaciones voluntarias, pero han de ser disciplinadas también, tienen un problema entre manos. ¿Qué pasa con el liderazgo? A veces se teme por que no es suficientemente orgánico y se va a romper si hay estas consideraciones de debate. Y por eso muchas veces se postergan las asambleas, los congresos internos, las convenciones internas, porque no se quiere resolver ciertos temas. Ahora, a su vez, las figuras internas tienen que reconocer la enorme importancia estratégica para ellos de contar con esas figuras externas. Es importantísimo, porque no es verdad que el alcalde de una población en el estado Barinas o en el estado Cojedes va a tener la misma entrada en las cancillerías de Europa o en el Departamento de Estado de Estados Unidos. No, ya está. Entonces tú coordine con ellos, concede con ellos, negocie con ellos, haz política dentro de tu partido, y eso tiene que empezar a hacer. Si todos simplemente vamos a hacerlo independientemente, pues no vamos a tener contacto. Vamos, fuerza vecinal es esencialmente lo mismo que era Primera Justicia hace 20 años. Viene de allí, viene de ese germen. Y Primera Justicia se labró su terreno de reconocimiento. ¿Cómo? Pues haciendo política, ganando espacios. Eso es un problema hoy. Los que están adentro tienen un techo, los que están afuera tienen una barrera para entrar. Coordínense. Ese es el llamado. ¿Es viable? Están planteando unas primarias. Muchos se atreven a dar fechas de que es para el inicio del 2023 esas primarias. ¿Son viables esas primarias? ¿Primaria para el candidato presidencial? Sí. Yo creo que eso es un disparate de entrada. Primero porque si tú estás apostando a las maquinarias y a los demás para controlar la primaria, el problema es que estás jugando con cartas marcadas y no sabes si tus partidos están en condiciones de aguantar eso. Los partidos están en muy malas condiciones
objetivamente hablando. Pero además porque no hay nada que acompañe la política de las primarias. El éxito de las primarias del año 2012, que nos dio la política unitaria a lo largo de al menos 5 años más. El éxito de las primarias del 2012 fue los 3 años previos de construcción de una política, de un programa, de una unidad, de una visión estratégica común. Si no, la primera no habría tenido sentido. No habría tenido sentido. Aquí vamos a ver, y hay gente que se va a lanzar sin que se ha convertido en líder de oposición el día siguiente por ser el que gana en la primaria. No necesariamente. No necesariamente, porque puede haber una diferencia táctica tan grande que porque no hay política común, pues se abandona ese candidato. Eso sin decir que el gobierno puede reprimir un candidato que largamente sea candidato, porque estamos hablando de una persona que sería electa para hombre o mujer para ser candidato en al menos 2 años más, por lo menos 1 año, y eso le expone enormemente, Y bueno, doctor, ya finalmente quiero tocar el punto de, bueno, ¿habrán cambios, prevé usted cambios institucionales en este país? Porque bueno, estamos a la espera de que se escojan los 20 magistrados principales y 20 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Esa discusión quedó estancada luego de una denuncia que hizo Pedro Carreño diciendo que el Tribunal Supremo pues es manejado por 2 abogadas que no tienen que ver nada con ser magistradas, es decir, hay pugnas también internas dentro del mismo gobierno, dentro del mismo PSUV, y lo digo, se puede ver un TSJ parecido a lo que tenemos de CNE en una pequeña representación opositora que al final no cambia decisiones. Y bueno, esto también se lo digo, lo de los cambios institucionales, porque está por instalarse una oficina de la Corte Penal Internacional que hasta los momentos pues se ha dicho que solamente va a prestar apoyo técnico al sistema de justicia venezolano. No se sabe el alcance que pueda tener. Eso no son hoy día cambios institucionales. A menos que las instituciones empiecen a responder de manera distinta, no son cambios institucionales. Estamos hablando todavía del status quo que existe. Ese status quo tiene algunos intereses de alguna apertura, tiene algunos intereses de gestos, porque si tiene presión en ese sentido, pero más allá de eso, no es mucho lo que se está logrando. Y aquí quiero minimizar esa narrativa que viene desde el gobierno, viene desde el Estado, según la cual estos son gestos extraordinarios. Son gestos, sí, son notables, lo contrasto con hace unos años y sí lo son. ¿Pero son suficientes? No, son todavía muy embrionarios. A menos que los magistrados seleccionados por el status quo, con concesiones a oposición u oposiciones, con concesiones a sectores de poder dentro del propio chavismo, diversos, puedan tener, empiecen a decir distinto, es decir, empiecen a no ser una suerte de ministerio judicial de Miraflores, pues no va a haber cambio político, a menos que ese ministerio judicial de Miraflores se esté configurando justamente para lograr la transición, que podrían hacerlo, porque una de las características de la transición que no hemos discutido es que se hace, vamos a decir, al margen del esquema legal imperante, es decir, se estira el marco legal imperante para permitir ciertas heterodoxias, amnistías, configuraciones de circunscripciones, elecciones adelantadas, todas esas cosas se hacen y ahí el Tribunal Supremo tendría que tener unas decisiones fundamentales, va a ser crucial. Pero si simplemente un cambio de actores para que no cambie nada, cambia la composición del bufete de Miraflores, bueno, eso no es suficiente. Y eso sin hablar de, bueno, el tono de la denuncia del diputado Carreño, que no voy a decir que es interesado por caridad, pero vamos a estar claros, es parte de la diatriba política allí, es ganas de estorbar ese proceso. Algo habría estado amenazando ese proceso que quisieron estorbar. Y esa es una señal. Bueno, doctor Guillermo Tell Aveledo, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro del Diario La Prensa. Muchas gracias a ti, Ana, muchas gracias al Diario La Prensa y por supuesto a los oyentes y a los lectores. Escuchamos el análisis del politólogo, del doctor en Ciencias Políticas y del decano del UNIMED,
el doctor Guillermo Tell Aveledo. A todas las personas que se conectaron con nosotros, muchas gracias. Será hasta una próxima entrega.